La pregunta es, ¿qué es ser cabeza del hogar? Y si someterse al marido significa obedecerle en todo, incluyendo en algo práctico como si la esposa está envuelta en la iglesia, que es caso muy común que la mujer se envuelva más, lamentablemente, en la iglesia, en nuestra población latina acá en Canadá y en Latinoamérica también, más en la iglesia, y el esposo no se envuelve tanto. No es que le estamos jalando las orejas a los hombres, pero bueno, muchas razones. El esposo puede decir porque tiene tiempo, no trabaja, o etcétera, 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 ¿no? Que no queremos justificar ninguna, ni apoyar, ni tomar lados. Entonces, ¿qué significa ser cabeza? Y si someterse significa hacerle caso al esposo, aun cuando el esposo dice, no estoy de acuerdo que estés asistiendo tanto a las reuniones de la iglesia. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es qué significa ser cabeza para poder responder entonces a la pregunta. Y ese es el pasaje de Efesios 5. Efesios 5. Se mencionó en el taller y lo leí, no estudiamos a fondo, más bien le invité para que ustedes lo estudien. Efesios capítulo 5. Y los versículos de 21 en adelante, pero antes de ir a esos versículos es importante el contexto para no hacer un pretexto del pasaje, ¿no? Ajá. El capítulo 5, del 1 al 14, es una extensión del capítulo 4, 17 al 32. Recuerden que cuando Pablo escribió la carta no la escribió con capítulos ni versículos. No habían esas divisiones, era toda una carta completa. Nosotros hemos puesto eso para ayudarnos. Entonces, el capítulo 4, 17 al 5, 14 trata con la vida cristiana y expresa lo que el cristiano debe y no debe de hacer. ¿Okay? Si ustedes leen esa parte del 4:17 en adelante al 5:14, la vida cristiana y lo que el creyente debe y no debe hacer. Y eso nos va a ayudar a entender los versículos en adelante. Entonces, del versículo 3 al 5 se mueve del amor dado por Cristo. En el mismo versículo 2 dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este mismo texto es el texto que Pablo va a usar para hablar de la relación entre esposo y esposa. ¿Okay? Este mismo texto. Entonces, el amor está centrado y el amor entonces de Cristo versus el amor del mundo, de la humanidad caída. Eso es el versículo 25 al 32. ¿Qué significa el amor de Cristo en nosotros? ¿Qué significa el amor de la humanidad en nosotros? Y vamos a ver contrastes. Entonces, versículo 8 al 18 hace estos contrastes entre los falsos creyentes o los falsos maestros y los verdaderos creyentes. Los falsos, miren 8, tinieblas. Versículo 11, obras infractuosas de las tinieblas. Versículo 12, vergonzoso, secreto. Versículo 15, necios. Versículo 17, insensatos. Versículo 18, embriagan con vino. Los verdaderos creyentes, hijos de la luz, fruto del Espíritu Santo, versículo 9, reprenden, versículo 11 y 13. Versículo 15, sabios. Versículo 17, entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y versículo 18, llenos del Espíritu Santo. Esos son los contrastes, por no leer todo el capítulo, que estoy haciendo para poder entender. Entonces, cuando llegamos al versículo 5, 18, que dice, antes bien, sé llenos del Espíritu Santo, eso es definido por 5 participios presentes, que es del 19 al 21. Hay 5 cosas que definen ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? 5 cosas. ¿Okay? Y de ahí, ahorita se las digo, de ahí Pablo ilustra la vida llena del Espíritu Santo usando el hogar cristiano como ejemplo. El hogar cristiano es usado como ejemplo. Y él describe entonces las relaciones de esposos y las esposas, la primera parte, después padres e hijos, que no voy a hablar, del 6, 1 al 4, y amos y siervos, que no voy a hablar de eso, me voy a enfocar en la primera. ¿Okay? Más o menos ese es el esqueleto del contexto que vamos a ir a hablar del sometimiento y lo que significa amor. Ok, entonces, ¿alguna pregunta para poner pausa? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Miren lo que dice en el versículo 18, porque de ahí necesitamos empezar. Sobre que no os embriaguéis, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Para uno estar ebrio, uno tiene que constantemente tomar alcohol. Porque si no, el efecto se pasa.
Uno no es que toma alcohol y se queda ebrio por siempre, ¿no? Se le pasa. Entonces, de la misma manera, la llenura del Espíritu Santo tiene que ser constante, porque si no, se nos pasa. Y la llenura del Espíritu Santo significa de una vida caracterizada por la vida de Cristo en uno, que es habilitada por el Espíritu Santo que mora en el creyente. O sea, yo por mí mismo, como alguien dijo, es imposible vivir la vida cristiana si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo en mí, en el creyente. Si no tuviera la presencia de Dios en mí, yo no puedo vivir la vida cristiana. Estos serían mandatos ideales. Pero porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, sí se puede vivir la vida cristiana. Ahora, ¿cuál es este conflicto de que, ay, qué difícil es vivir la vida cristiana? Este conflicto depende si yo vivo en sometimiento a la voluntad de Dios y siendo llena constantemente de la vida de Cristo en mí, que depende de mi voluntad realmente, porque Dios no nos violenta, nos impone en nosotros, ¿ok? Entonces depende de mí si vivo una vida llena del Espíritu Santo constantemente. Tengo que estar llenándome constantemente de la palabra de Dios en mi vida, ¿ok? Así como el alcohol. Ok, entonces eso es más o menos lo que significa el Espíritu Santo. Dice, hablamos sobre estas cosas, sobre las primeras 4 cosas de lo que significa ser lleno. Versículo 19 dice, hablando, cánticos, cantando y alabando. Y esto describe la vida llena del Espíritu Santo. Los 3 tienen que ver con el cantar o citar salmos, ¿ok? El Espíritu Santo pone un cántico nuevo, como dice mucho de los salmos, que muchos se refieren, en el corazón de los creyentes para alabar a Dios. ¿Ok? El lenguaje, cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que queremos innatamente es glorificar a Dios verbalmente con nuestras vidas. ¿Ok? O sea que nos llenamos de alabanza. ¿Ok? Nuestra forma de vivir. Ok, ahora no vamos a hablar de tipos de música porque ese es otro tema aparte. Ok, después dice, antes de ir a Hugo, versículo 20, entonces alabando, dando siempre gracia, que este es el cuarto. ¿Ok? El cuarto participio presente. La acción de gracias es otra evidencia de la vida llena del Espíritu Santo. La persona que está llena del Espíritu Santo no solamente canta, alaba, ¿no? Pero da siempre gracias a Dios. Otra característica, Filipenses 4:6, 1 Tesalonicenses 5:18. ¿Okay? Y es la forma como debemos de ver el mundo, que a pesar de las dificultades y problemas, Dios está en control y puedo dar gracias a Él. Recuerden Pablo en la cárcel de Filipo, a medianoche cantando salmos e himnos. ¿Okay? Dando gracias a Dios, y mira dónde estaba, metido en una prisión. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en uno. Esto yo no lo hago. Si estoy metido en una cárcel, estoy miserablemente amargada, acordándome de todos mis enemigos y quizás maldiciendo todos los que se me vienen en mente. Esa es mi condición natural si estoy en lo más bajo, en la miseria. Pero cuando el Espíritu Santo me llena, sucede lo opuesto. Doy gracias a Dios, intercedo, bendigo, que esa es la vida caracterizada por la llenura del Espíritu Santo. Y de ahí llegamos al versículo 21 de capítulo 5. 5:21 dice, someteos, ¿verdad? Unos a otros. Y miren, dice, unos a otros en el temor de Dios. ¿Okay? Este es el quinto, se puede decir, la transición, ¿no? Las 5 cosas que definen qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Y es paralelo a Colosenses 3:16. Si ustedes quieren leerlo, Colosenses 3:16 dice, lo leo rápido, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, el sometimiento es parte del vivir del creyente unos con otros. El sometimiento es una actitud que debe de caracterizar al creyente
Contrario al mundo, donde el sometimiento es cuando pones al que está más debajo y lo pisoteas, ¿no? Lo subyugas al esclavo o al doméstico o a la mujer. En esos tiempos eran subyugadas y no tenían derecho ni nada, eran sometidas, ese era su puesto, ¿ok? En la sociedad. Acá está diciendo, Pablo usa ese término para decir, no estoy hablando de jerarquía, estoy hablando de cómo eso debe ser una actitud en todos los creyentes, una actitud donde nos cedemos mutuamente, enseñándonos mutuamente, cantando al Señor, siendo agradecidos, exhortándonos mutuamente, no jerárquico, pero mutuamente. ¿Okay? El sometimiento es algo mutuo. Y es la actitud que tuvo Cristo para con su Padre Celestial. Todo el Evangelio de Lucas, he venido a hacer el trabajo de mi Padre. Él voluntariamente se sometió al Padre y esto debe ser algo que debe caracterizar la vida del creyente. Entonces, para poder marcarle el punto ahí donde Horacio dijo que tiene que ver, ser lleno del Espíritu Santo significa tener una actitud de sometimiento. Cuando yo tengo una actitud de sometimiento y hago esas 4 cosas, el Señor me va a llenar de su presencia y voy a hablar entonces lo que Dios me da que hable. Voy a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo una actitud de sometimiento, está la presencia de Dios trabajando. Cuando yo tengo una actitud de rebeldía, imponer y ver y aplastar, y yo soy la que mando acá, nada tiene que ver eso con una actitud de sometimiento. Entonces, dicho eso, vamos a la casa entonces. ¿Ok? A las casadas. Entonces, versículo 22. ¿Ok? Entonces, todos los creyentes son llamados a someterse y ahora vamos a ver las esposas de los creyentes. Y recuerden que también los creyentes son llamados a someterse al gobierno pagano. Eso está en Romanos 13, 1 Pedro 2, 13. Ok, versículo 22. Casadas estén sujetas o sométanse a sus maridos. Ok, en el original no está la palabra someterse, dice solamente casadas a sus maridos. Pero como nosotros tenemos una traducción, se entiende que está hablando del sometimiento y es por eso, para no malentender, dice sométanse. ¿Okay? Pero en el original no está la palabra, que no podemos hacer un caso para eso. El llamado es a someterse. Ok, seguimos. Ahora, en el tiempo, y es importante poder decirle en el tiempo del primer siglo en que Pablo operó, la mujer no tenía estatus. Okay. Era una sociedad patriarcal y no estoy hablando a favor ni en contra del patrioticismo. Pero acá la mujer no tenía estatus. Como he dicho, los judíos oraban, Señor, te damos gracias porque no me hiciste gentil, ni perro, ni una mujer. Okay. La mujer no tenía estatus. No solamente la mujer, los hijos no tenían estatus. Ni los esclavos, eran 3 grupos vulnerables sin estatus. El Evangelio hace totalmente lo opuesto y redime estas condiciones sociales y les da dignidad e igualdad a todos estos, para entender, ¿no? Porque nosotros cuando leemos esto, lo leemos con nuestra mente del siglo XXI y decimos que injusto, ¿qué? Pero hay que irnos allá para entender lo que significó allá y después decir, ok, ahora entiendo, gracias Señor. Ahora, acá no dice el versículo, maridos sometan a sus mujeres. Porque si diría eso, entonces está llamando a que el hombre siga usando su autoridad y su mando, su porte para someter, algo que en esa sociedad se hacía. Acá el llamado es a las casadas. Para empezar, a las mujeres no se les enseñaba la ley porque era desperdiciarlas y tirarlo a los cerdos. ¿Okay? Entonces acá Pablo... Jesús enseñó a las mujeres, Pablo tenía colaboradoras, había mujeres discípulas, etcétera, que predicaban la palabra, diaconisas, etcétera. Acá el Pablo, como fariseo, su contexto, y hombre judío del primer siglo, al referirse a la mujer está rompiendo las normas culturales del primer siglo. Así que le damos aplauso a Pablo en ese tiempo, ¿no? Lo que estaba haciendo. Entonces le dice a las mujeres, y la palabra someterse está no como mandato, pero voluntariamente tengan una actitud de sometimiento a sus maridos. Leeríamos versículo 22. Las casadas tengan una actitud, cedan,
Claro, estamos hablando a las cristianas, porque esto es parte de ser llena del Espíritu Santo. Cedan a sus maridos. Suena más bonito para nosotros, ¿verdad? Cedan al liderazgo de sus maridos. Cedan. No le dicen maridos pisoteen a sus mujeres o sujeten a sus mujeres, ¿ok? Cedan. Es parte de... Y dice como al Señor. Porque la autoridad máxima es el marido. Es Cristo. La autoridad máxima es Cristo, no el esposo, sino que las casadas, las esposas deben de respetar a sus esposos por su propia relación a Cristo. ¿Okay? Eso es lo que estamos hablando. Y Jesús es el que pone el patrón de sumisión. Jesús es el que nos enseña lo que significa sometimiento. ¿Okay? Colaboró, hizo la voluntad del Padre y eso nos enseña algo de la actitud que tenemos que tener para colaborar y ceder al liderazgo de nuestros maridos, con lo que va a hacer ahí. Ok, versículo 23 se nos dice algo. El marido es cabeza como Cristo a la iglesia. Y acá Cristo es representado como el esposo y la iglesia como la esposa. Esto es lo que dice Apocalipsis 19, 7 y Apocalipsis 21, versículo 2 y 9. Los esposos necesitan actuar, y esto es muy importante, por favor. Lo escribí, lo voy a leer. Los esposos necesitan actuar en su posición de liderazgo dada por Dios tal como Cristo. En el momento que no actúan como Cristo, no están actuando como líder espiritual de su hogar. O sea, en el momento que se comportan como tiranos, comparamos a Cristo, ¿no? Cristo no fue tirano, no está siendo líder, no es un líder espiritual de su hogar. Déspota, abusivo, controlador, no hace match con el carácter de Cristo, entonces no están actuando como el líder espiritual de su hogar. Acá vamos a definir, entonces ya hemos definido de sumisión, vamos a definir qué significa entonces cabeza, como dice Cristo, ¿ok? Entonces, Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, ¿ok? No es un asunto de control, pero es un asunto de darse. Ven acá, la mujer cede, el marido se da. Y acá tenemos una química perfecta, algo que trabaja en una perfección, ¿ok? El hombre como cabeza, y este es un asunto controversial en nuestra sociedad, lamentablemente, vista por varias razones, ¿no? Uno, no entendemos lo que es liderazgo de servicio. Nosotros pensamos líderes, jefe. La Biblia, en el Nuevo Testamento, Cristo ha definido líder, siervo, ¿ok? Si yo siendo el maestro le lavo a los discípulos, ustedes sigan mi ejemplo. El mayor es el menor, el mayor es el que sirve. Y todos esos pasajes de nuestro Señor Jesucristo. Acá hoy en día pensamos líder, jefe. La Biblia, Cristo redefinió eso, líder, siervo. ¿Ok? Claro que las mujeres queremos someternos y ceder a un liderazgo que nos sirva, ¿o no queremos hacer eso? Claro que sí. Yo daría 1000 y digo amén, amén, amén a un hombre que me quiera servir y decir, no, yo lo hago, soy igual a ti. No, sírveme, claro que sí, qué bien, me das dignidad, me das la honra que quiero sentirme como mujer y no sentirme pisoteada o cucaracha o lo que sea, ¿no? Como sentían las mujeres en aquel tiempo. Ok. A nosotros, ok, entonces eso. También estamos confundidos acerca de... Ajá, después conversamos. Estamos confundidos acerca de esta forma como la Biblia, es una paradoja, ¿no? Cómo acerta al hombre como cabeza en algunos pasajes, cabeza líder, pero también habla de igualdad mutua. Entonces la Biblia no se contradice, no le podemos decir al Señor, ok, ¿cuál es? ¿Líder o servicio? Es ambos, ¿ok? Es una paradoja. Ok, entonces seguimos. Versículo, ok, entonces estamos marido, la cabeza, entonces siervo, líder, siervo, es la idea, ok, esa es la definición de cabeza. Ahora, según el texto, cabeza significa varias cosas en la Biblia, y cabeza significa, sí, jefe, cabeza puede ser de animal, cabeza del cuerpo, y también significa fuente, o principio, o primero, también significa eso. Entonces uno diría, pero ¿cuál es? Entonces acá es donde diríamos la palabra, esta es una regla en la hermenéutica bíblica, es definida por el contexto. Porque yo puedo sacar todo el griego y decir, oh, cabeza jefe, ¡pum! Pero jefe no va con la figura de que se entregó, la amó, la sirve, la presenta, se humilló, la ama como a sí mismo. Jefe no va con eso, porque jefe va más bien con
liderazgo, impetu, llevar imposición. ¿Qué otra definición hay? Fuente. Él es el primero, la fuente, Dios lo creó a él. Muchos van por eso, otros dicen, sí, pero no sé. Y entonces hay una controversia en saber cuál de los significados de cabeza aplicarlo al hombre. Yo no me hago problemas, yo uso el contexto para ayudarme a entender el verdadero significado. Entonces acá voy con los verbos, ayúdenme, capítulo 5, ¿ok? Versículo 24 resume como la iglesia Cristo, también las casadas sus maridos, pero recuerden que Cristo dio potestad a la iglesia y la iglesia es la representante de Cristo, ¿ok? Recuerden eso, porque eso es lo que dice Efesios. Le leo el versículo. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que Cristo ha elevado a la iglesia y le ha dado una dignidad, le ha dado dones a profetas para que hagan el trabajo que Él empezó en la tierra, continúen haciendo el trabajo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Regreso, ¿por qué digo eso? Porque muchos malentienden el versículo 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo en cumplir su voluntad y en hacer su voluntad en la tierra, como Cristo con el Padre, así también las casadas los tengan sus maridos en todos. Es un trabajo común, mutuo. ¿Okay? Maridos, y acá empezamos a definir qué significa cabeza. Y acá sí está en verbo imperativo. El versículo 21 de sujetas a sus maridos, no hay imperativo ahí. Pero acá el 21 sí empieza el imperativo. Maridos, amar a vuestras mujeres. Entonces, amar, así como Cristo, y acá está el cómo, la relación, ¿no? La comparación a la iglesia, la purifica a través de la palabra, la presenta a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, ni cosas, fue santa y sin mancha. El estado emocional, yo añado esto, el estado emocional de una mujer en el hogar tiene mucho que ver del trato del marido con la esposa. Si la mujer está deprimida, hecha una miseria, al menos que no haya componentes químicos o depresión como recién ha dado a luz y es natural, ¿no? Al menos que no haya componentes químicos o pérdidas como perdió a su mamá y tiene razón de estar así como está, razones. La mujer, la autoestima de la mujer tiene mucho que ver cómo el marido la trata. Si el marido la trata como una reina y como alguien especial, la mujer va a ser bella y reina. Va a reflejar eso mismo en sí. Si el marido la trata como un trapo, entonces como un trapo se verá todos los días. En lo práctico, ¿no? Así que no, maridos, no se quejen de por qué sus mujeres no se ven bien. Si quieren que se vean bien, no le digan, vístete bien o ponte más bonita o pierde peso. No le digan eso porque va a ser totalmente el efecto contrario. Va a ser el efecto contrario, se van a ver peor. Si quieren que sus mujeres se vean bien, empiecen ustedes a tratarlas mejor y naturalmente ellas van a querer agradarlas y enamorarlos y sentirse mejor. ¿Ok? Estoy sacando eso del versículo 26. La amó y la presenta entonces a Dios. En el principio Dios crea a Eva y la presenta a Adán. Al final de la historia, el hombre presenta a la mujer a Dios. ¿Ok? Es hermoso, es una figura hermosa. Dios crea a Eva para Adán, para suplir una necesidad, la creó para él. Pero el hombre no puede tomar eso para aprovecharse, porque Dios le dice, sí, pero tú necesitas a ella para hacer todo lo que yo te creé que fuiste. O sea, creado para hacer. No podemos aprovecharnos de eso. Al final, el marido presentará a su mujer, o Cristo presenta a la iglesia, pero el marido en ese sentido de responsabilidad mayor presentará a su mujer a Dios. Así me la diste, así te la entrego. ¿Cómo entregas a tu mujer? Y la presenta entonces, y en versículo 28 vuelve a enfatizar de amar como a sus mismos cuerpos. ¿Okay? Hace la comparación. Amar es lo que se repite. Y versículo 29 y 30, porque pertenecemos al mismo cuerpo. El marido y la mujer son una sola carne, se pertenecen, ambos se necesitan. No puedes odiarte a ti mismo, entonces no puedes aborrecer ni odiar a tu mujer. La niña me aprendió eso. Ok, entonces este versículo 29, acá está los verbos que quiero sacar. La sustenta y la cuida. La ama, la sustenta y la cuida.
¿Ok? ¿Qué significa ser cabeza? Siervo líder, amar a su mujer, cuidarla, sustentarla, nutrirla, guiarla, abogar por ella, defenderla, ser su protector, sacar la cara por ella, ensuciarse por ella. Eso es lo que significa ser cabeza. Hacer todo a favor de ella, así como Cristo hizo todo a favor de su iglesia. El contexto define la palabra. El contexto define lo que significa. Y eso va con lo que leemos, lo que dice la demás de la Biblia acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso encaja perfectamente con lo que dice sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a la pregunta que hizo el pastor, la próxima semana la contestamos, porque es más fácil contestar la pregunta entendiendo qué significa ser cabeza y qué significa someterse. Entonces, si tenemos a un marido que no le da permiso y se cree todo, la mujer es llamada a obedecer a Cristo antes que al marido, porque Cristo es su autoridad, no el marido. Y si el marido no se está portando como Cristo se porta con la iglesia, puede someterse a él o tiene derecho para decir no. Primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y en qué circunstancias entonces, porque no podemos abusar, en qué circunstancias es sabio ceder y someterse para poder ayudar al marido a crecer y madurar? Y rescatarlo y ayudarlo en su vida espiritual, porque no queremos contender, ¿no? No queremos hacer campos de pelea. Entonces la próxima semana respondemos a eso. Una vez que tengamos los principios establecidos, es más fácil aplicarlos a diferentes circunstancias. La próxima semana nos dedicamos a eso. No sé si tienen alguna pregunta.